Hola, sean muy bienvenidos a este canal de cosas dulces. Empiezo el semifrío de durazno mezclando los huevos con el azúcar. Es importante que mezclemos bien hasta obtener esta cremita. Al caer sobre la taza les quede estos piquitos. Allí sí, procedemos a colocar la harina por 2 veces. Esta es la segunda vez que coloco la harina. La sacudo así por arriba y la mezclo con movimientos suaves de abajo hacia arriba. Esto se va al molde, en mi caso es una ollita, pero es porque tiene las medidas exactas que yo deseo. Y después esto se va al horno a una temperatura de 180 grados por 20 a 25 minutos, conectado por arriba y por abajo. Es importante retirar el exceso de almíbar de los duraznos. El pastel está horneado y se va a quedar acá enfriándose. Estoy preparando la gelatina. Es un sobre para medio litro de agua, pero en nuestro caso solamente colocaremos 400 ml. 200 ya se van ahora a la nevera a solidificarse. Con la gelatina solidificada voy a empezar a colocar los pedacitos de duraznos volteados hacia arriba. Y yo no los recuesto de las paredes del molde de mi vieja ollita, que hoy es la protagonista. Hice esta flor y voy a hacer caer la gelatina sobre una pétala de esta flor, y eso se va nuevamente a la nevera a que se solidifique. En esta crema de leche le voy a adicionar las hojas de gelatina que voy a hidratar en agua a la temperatura ambiente para después derretir al baño María. Haré coincidir después esta gelatina derretida en la crema de leche en chorritos sobre el centro de los tenedores de la batedera. Acá está derretida. Y mezclando al mismo tiempo la crema de leche. Esto es importante para que no queden grumos en la crema de leche. Bueno, después esta crema de leche se va a una bolsita de repostera para proseguir colocando después en el semifrío de durazno. Acá estoy cubriendo las laterales de mi ollita molde. Y acá voy a empezar a hacer el relleno. Yo lo hago con la bolsita, ustedes pueden poner directamente con una cuchara. Hablando de cuchara, voy a alisar la superficie del semifrío así, para después hacer lo siguiente. Termino la crema, por supuesto. Reservé el almíbar de la latica de durazno para pintar la superficie del pastel con el mismo, más o menos como hice en ese vídeo allí de los babas al ron. Bueno, esto se va arriba de la crema. Y se va nuevamente ¿a dónde? A la nevera. Y hasta mañana. Una hora antes de la degustación coloco un poquito de agua hirviendo en una bandejita y voy a colocar solamente la parte que tiene gelatina adentro de esa agua, unos segundos, a que se caliente nada más el molde por afuera y listo. Y bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de la verdad, el momento del suspense. Vamos a ver cómo esto queda. Ay. Bueno, sacamos el papel de hornear
decoramos a gusto y ahora está terminado el pastel para el día de carnaval. Bueno, gente, yo voy a quedarme acá probando para ver si está aprobado. Y con este video me despido de ustedes. Hasta el próximo video. Fue un placer compartir con ustedes esta receta de semifrío de durazno. Chao.